Nos faltan unos, pero pues estamos investigando. Más o menos que más. Vamos a ver, estas ecuaciones diferenciales exactas. Compartir pantalla con variables separadas. ¿Tienen alguna duda con alguno? ¿Quieren que lo resolvamos? Con variables separables. El número 2, el Ok, ejercicio 2. vamos a verlo. Esta semana íbamos a hacer el examen parcial, pero pues les envié tarde el formulario y pues les pido una disculpa también por eso, ¿no? La siguiente semana hacemos el examen parcial, va a venir de estos dos temas que hemos visto y uno que vamos a ver hoy. ¿Sale? Ok. Ok, profe, está bien. Entonces, vos decís el número 2. ¿Es ese, verdad? El de y prima es Sí, igual a x al cuadrado. Sí, sí, es ese ese. es. Ok. Pues estaba muy sencillo. A ver, aquí no les di condiciones iniciales, ¿verdad? Bueno, hasta es más sencillo. En este caso, pues tiene uno que separar la y prima, ¿no? Para que podamos resolver esto por variables separables. ¿Qué es lo que digo separarla? O sea, si estamos viendo y prima de la forma, bueno, de la forma y prima, lo podemos ver de la forma de Leibniz, que es de y en de x, ¿no? Y así ya podemos separar las variables. Vamos a ver. Está un poco lenta mi compu, así que les pido estemos tranquilos ahorita. Entonces va a ser de y en de x es igual, perdón, de x es igual a es x al cuadrado. A ver, no, no lo regué, lo regué. Okay. Ok, será x al cuadrado por, bueno, vamos a copiarlo. No se puede. Prima por y entre paréntesis 1 más x al cuadrado. Vemos que tenemos variables diferentes, ¿no? En x y y, y bueno, una en x y una en y. Lo que nos dice la teoría de las variables separables es de que vamos a colocar una de esas variables del otro lado del igual. O sea, las y de un lado y las x del otro lado. Ok, utilizamos la forma de, bueno, si en este caso aquí está dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y si está multiplicando, lo pasamos del otro lado del igual dividiendo. Vemos que esta y que está afuera del paréntesis de 1 más x al cuadrado, pues ya está factorizada. Entonces, no es necesario que nosotros pasemos toda esta expresión de 1 más x al cuadrado del otro lado. Lo único que podemos pasar es la y. Ahí sí no hay ningún problema porque está sola o fuera del paréntesis, ya está factorizado y no es, ¿cómo decirlo? No es, no es fundamental o no es indispensable que pase toda la expresión de abajo. Entonces, lo que podríamos hacer solo es pasar la y solita del otro lado para que nos quede y en dy es igual a
Y nos va a quedar todo esto. El control C. Ok. Obviamente aquí ya le quitamos la Y. Y todo por dx. A ver, aquí hay un problema. 1, 2, 3, aquí está. Ok, ahí está. Que no estaba cursivas. Entonces, así ya lo podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer después de eso? Si tenemos un diferencial de este lado y otro diferencial del otro lado, obviamente con variables opuestas, podemos integrar con dy de este lado y con dx de un lado. Y vemos que la integral con dx, pues está bien, ¿no? Porque todas las variables están en x y arriba también todas están en y. Entonces, sí podemos integrarla. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a ver, las integral. Ok. Vamos a integrar y con dy, bueno, dy en dy. Y la integral, de toda esta expresión de x. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Alguna duda o comentario? No. Todo bien, hasta ahí. Ok, entonces vamos a integrar. ¿Cómo nos quedaría? La integral de y. Ay, perdón. Vamos a ver. La integral de y sería. Vamos a ver si me sale así. No me va a salir. Ay, Dios mío. Ok. Sería y cuadrada sobre 2 es igual a la integral de x al cuadrado. ¿Alguien se acuerda cómo integramos esta forma? Como y está la una potencia, se le suma una y se convierte cuadrado, ¿no? Ajá, no, pero yo hablo de la de x. No, no se acuerdan. Bueno, tenemos que utilizar vamos a ver si podemos utilizar cambio de variable, donde vamos a utilizar una u. No se puede. Si subimos la x al cuadrado. Ustedes tienen su formulario a la mano. Sí les dio un formulario, ¿verdad? No lo tengo a la mano. Pero un formulario de integrales. Ujú. Sí nos lo proporcionó, pero no, ahorita no. Bueno, esta Faltaría integral me buscarlo. parece que podemos utilizar el cambio de variables para resolverla, pero me parece que ¿cómo se dice? Pues por su forma se puede utilizar otra expresión trigonométrica que nos daría como un arco tangente, pero obviamente no vamos a utilizarla ahorita, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí va a quedar esta ecuación diferencial. Les dejo de tarea que busquen esa integral, ¿no? Para resolver de x al cuadrado de 1 más x al cuadrado.
Digo, ya quedó casi todo resuelto, solamente eso para que nos quede la ecuación general, o la solución general, perdón, de esa ecuación diferencial. Uy. Perdón, es que luego me duele la espalda cuando paso mucho tiempo sentado. Bueno, hasta aquí quedaría. Otra que tengan problemas de variables separables. Cuando yo estudiaba ecuaciones en la universidad, obviamente, nos dejaba, bueno, ahorita le estoy dejando como de 12 o 13 ejercicios. Ayer nos dejaban por cada uno de estos como 40. Y obviamente eran clases de lunes a viernes. Y cada semana veíamos como 2 temas diferentes. O 3. Entonces, estábamos un poco locos. ¿Ninguno hasta aquí? Bueno. La número 11. La 11. Sí. No, yo iba a pasar a otro tema. Vamos a ver. Ay, esa está bien sencilla. Emanuel, vamos a hacerla. Vamos a ver. Ok, es esta. Es dr en d pi o d teta es igual a r cuadrado. Se conectaron los de la universidad. Entonces es dr en d teta es igual a r cuadrada sobre teta. Como ya les había dicho de las variables separables, entonces vamos a tener que pasar una variable del lado izquierdo y la otra variable del lado derecho. Vemos que una de esas variables va a estar en el denominador, ¿no? El diferencial, digamos. Pero no hay problema, ¿no? Porque podemos hacerlo. Entonces, la variable teta que está en el denominador la podemos pasar multiplicando y el diferencial de r la vamos a pasar del otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar teta, a ver si lo podemos pasar bien. Ok. Ok. Va a ser teta y d teta. Ok. Y del otro lado va a ser r cuadrada por d en dr. dr, perdón. Entonces, así ya podíamos, ya tenemos las variables separadas, ¿no? dr en d teta. Denme un segundo, por favor. Creo que lo hice al revés. La dr mejor la vamos a pasar abajo y el dt la vamos a pasar arriba para que nos quede dos expresiones contrarias. Ok, vamos a verlo así. Vamos a ver. Segundo. Ok, vamos a pasar todo esto de este lado. Entonces el dr nos va a quedar en esta forma. Control X. Ok, yo estaba tomando la expresión de la otra manera, pero
la variable, vamos a decir que la variable independiente va a ser, no, variable dependiente va a ser de R y la independiente va a ser de teta. Entonces, así es como va a quedar. dr en r al cuadrado es igual a d teta sobre teta. Bueno, ya que tenemos los dos diferenciales integradores, uno de cada lado, vamos a integrar en dr y vamos a integrar en d teta. ¿Sale? Vamos a... Profe, ¿y ahí no tendría que pasar la R multiplicando o no? La r está acá arriba, r al cuadrado, multiplicando en el numerador. Si la pasamos del otro lado, va a pasar dividiendo en r en el denominador. Si lo ve de esta manera, Darlet. Y de Ah, teta ya, que ya, está en ya. el denominador, la pasamos del otro lado en el numerador. Y así ya tenemos las variables separables y podemos integrar. ¿Ok? Entonces Ah, ok, sí. vamos a integrar en esta variable, control C. Y vamos a integrar en la otra variable, en d teta. Ok. ¿Se acuerdan cómo integramos cuando el r al cuadrado estaba en el número, cuando la variable estaba en el denominador? Vamos a hacerlo rápido. Okay, entonces vamos a poner esto. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos una integral que estaba de este lado, nosotros, bueno, en el denominador y tenía un exponente, la podemos subir del lado del numerador para que así nos podamos integrar de una manera más sencilla? Y obviamente que si la subimos, su exponente va a pasar con el signo contrario, porque la vamos a pasar del otro lado, del denominador al numerador. Entonces nos va a quedar r menos, bueno, r con exponente menos 2 de d de r es igual a bueno, esta ya la podemos hacer, la integral de d teta sobre teta. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos esa? Esa era muy sencilla, esa integral. Es como la integral de x en de dx en x, que nos daba un logaritmo natural de teta. Ok, bueno. Control C. Acá, más C. Obviamente no hemos terminado, ¿eh? Más C. Entonces, solamente nos restaría integrar la primera variable en R y ya terminaríamos esta ecuación diferencial. Entonces es la integral de R menos 2. Obviamente le vamos a poner un más 1 y nos va a quedar. Ok. No, pero nos va a quedar. No, sí nos va a quedar uno de estas. No. Okay. Obviamente va a ser R menos 2 más 1, nos va a dar un menos 1. Y aquí nos va a dar un menos 1 igual. Es igual a logaritmo natural de teta más C. Y obviamente que ya este menos 1 pues lo podemos pasar, bueno, es un 1 y este signo lo podemos pasar en medio porque menos, digo más por menos, menos, entonces todo va a cambiar a más, no a menos, y este R que está a la menos 1 lo podemos pasar en la parte del denominador porque obviamente tiene signo contrario el exponente, y si lo queremos pasar a su forma original lo podemos pasar en el denominador y obviamente ya va a cambiar con signo positivo. Bueno, va a quedar de esta manera. Vamos a esperar un momento.
Ok, entonces va a quedar menos, va a quedar 1. Bueno, aquí antes era negativo. 1 menos R es igual a logaritmo natural de teta más C. Bueno, pues sí, sería igual de... Ok. Más C. Y así es como quedaría la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Alguna duda o pregunta? No, todo bien hasta ahí. Sí, aquí me había equivocado primero, pero obviamente la variable dependiente es de R y la independiente era de teta, entonces pues lo único que hice para hacerlo más sencillo era pues que todas las variables o todos los diferenciales integrados quedaban arriba y así era más sencillo, ¿no? La, la ecuación, pero todo bien, me parece. Bueno, entonces vamos a iniciar un nuevo tema que no está tan complicado, bueno, un poco, que se llama, ¿se acuerdan que el primer día les dije que existían varios tipos de ecuaciones diferenciales? Obviamente eran las ordinarias, las no ordinarias y las ecuaciones diferenciales exactas. En esto, bueno, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es escrita de la forma esta, de m de xy en dx más n de xy por dy es igual a 0. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a haber una función m que va a tener las dos variables, o sea, la variable x y la variable y. En la variable separables o el tema que vimos anteriormente, pues solamente una de esas variables iba a tener la función. Por ejemplo, una va a estar en x y otra iba a estar en y. Pero en este caso, en esta forma de ecuación diferencial, va a tener un mismo, no podemos separar la función por variables separables porque va a contener las dos variables, va a contener la x y va a contener la y. Y en la otra forma, que es la n, también va a contener la x y la y. Entonces, no se podría hacer por variables separables. Bueno, es exacta si el campo vectorial es asociado a esto. Yo creo que ustedes vieron un poco de cálculo vectorial, entonces pueden, digamos que, asociar un poco esto. Y bueno, la demostración es que obviamente cuando hagamos la ecuación diferencial, que nos dé la función de xy es igual a una constante. O sea que cuando nos dé toda la solución, va a ser una función que vaya a contener las dos variables, la variable x y la variable y, en la solución general, y va a ser solución de la ecuación diferencial, obviamente, ¿no? Y suponiendo que y es una función de x, derivamos implícitamente. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para conocer si en verdad es una ecuación diferencial exacta, si tenemos m que está en dx, por ejemplo, en esta parte, y n que está en dy, para saber si es exacta, tenemos que derivarla de las formas contrarias. O sea, si vamos a derivar aquí, si aquí está dx, vamos a derivar en dy, y si aquí está en dy, vamos a derivar en dx. Si nos dan las dos, el mismo resultado en las dos formas, entonces nos quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, quedan 10 minutos. Ya saben que como estoy videograbando esta clase, cuando se termine o se nos salga de la clase, pues les vuelvo a mandar el link, ¿no? Para que la podamos retomar, ¿no? Donde nos habíamos quedado. Entonces, vamos a poner la ecuación. Desde un segundo va a ser 2 de x menos 5y más 2, más 2 de x más 1 menos 6y menos 5x en dy es igual a 0. Ok, entonces aquí ya tenemos la ecuación diferencial para tratar de resolverla como ecuaciones diferenciales exactas. Como les dije, vamos a tener dos formas, ¿no? Bueno, aquí está. En m va a ser la que tenga en dx y n va a ser la que tenga en dy. Obviamente xy, que eso nos va a decir, eso nos quiere decir
lo que va a estar contenido, ¿no? Una función que tenga x y que tenga variables x y variables y. Y en la n que tenga variables x y variables y. Entonces a una la vamos a llamar m. Vamos a ver si la podemos. Sí, vamos a. Bueno, esta la vamos a llamar m. Vamos a ponerla de colores bonitos. Contorno de la forma. Sin contorno. Ok. Entonces esta va a ser m. Y esta va a ser n. Ok, hasta aquí ya tenemos las dos identificadas las dos formas. Entonces en la teoría nos dice que vamos a tener que derivar parcialmente la m que está en dx, la vamos a derivar parcialmente en y esta n la vamos a derivar parcialmente en x. Y si nos da el mismo resultado, quiere decir que son ecuaciones diferenciales exactas. Entonces vamos a utilizar ok, las ecuaciones, vamos a derivar una ecuación diferencial parcial. Ok, entonces, permítame un segundo. Ok, aquí está. Control C. Entonces va a ser la parcial de m. ¿Cómo que no se puede copiar? Es que ya había, acá está. Ya había buscado el icono de la derivada parcial. Entonces, derivada parcial de m en... Me lo voy a... Ok. Y esta va a ser en x. No, en y, perdón, ¿verdad? Este era en y, que es igual a m, que esto nos va a decir que m es la función, entonces le vamos a derivar esto en, perdón, le puse igual, en 2x menos 5y más 2, ok, y la vamos a derivar en la parcial de, vamos a derivar la función n, o la parte n, parcialmente en x, entonces va a ser n de la parcial en x, y nos va a dar, bueno, vamos a derivarle en menos y, 1 menos y, ¿verdad? Más 2. Ok. Ah, caray. Si es 2x menos 5y más 2 de 1 menos 6x menos 5x, perdón, aquí es menos 5x. Menos 5x. Menos 5x. Entonces vamos a hacer la parcial de x. Ok, aquí nos faltó el de x y aquí el de y. Obviamente, ¿por qué? Porque son, así venía la ecuación. Entonces vamos a derivar parcialmente. La derivada de 2x cuando es y, aquí nos va a dar, bueno, vamos a hacerlo paso por paso, nos da 0 porque la variable es y, entonces lo estamos derivando con respecto a y. Entonces la derivada de 2x pues obviamente es una constante y nos va a dar 0 menos la derivada de 5y con respecto a y, ¿cuánto nos daría? Bueno, nos da menos 5. Menos 5. Más la derivada de 2, que es una constante, pues obviamente nos va a dar 0. Perdón, 0. Y eso nos va a dar como resultado menos 5. Entonces vamos a derivar, obviamente el dx es un diferencial integrador y como está en las x, no está derivándose con respecto a la y, entonces esto también es una constante y va a ser 0. Entonces, la derivada de 1, que es una constante con respecto a x, nos va a dar 0, menos 6y, la derivada de menos 6y, y obviamente con respecto a x, pues nos va a dar 0, y la derivada de menos 5x nos va a dar 5, menos 5, y obviamente la derivada de dy con respecto a x, pues es 0 también, ¿no? Y nos va a dar menos 5. Entonces, en las dos
forma, bueno, en esta ecuación diferencial, en la forma de m, cuando lo derivamos con respecto a y, parcialmente con respecto a y n con respecto a x, nos dio menos 5 y menos 5. Entonces, quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver dónde está insertado. Símbolo. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, por lo tanto, este es C. Ok, por lo tanto, de la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces, esta es una relación que podemos decir que es una relación de ecuaciones diferenciales exactas. Ahora lo que tenemos que hacer en esta forma es buscar la solución general de esta ecuación diferencial. Ya vimos que si es una ecuación diferencial exacta, sí podemos tratar de buscar la solución general. Si nos hubiera dado otro solución, otro resultado, que no fuera que hubiera una igualdad en estas dos, no podríamos hacer buscar la solución de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, vemos que sí es posible. Entonces, seguimos haciendo la ecuación. Y lo que vamos a hacer es buscarle la forma. Entonces, vamos a buscar una función que satisfaga en su solución general de fx de y, que satisfaga las dos variables, tanto la x como la y vamos a utilizarla con m de x, y, obviamente de la primera parte de la ecuación diferencial, de x, y va a ser igual a, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, la primera parte la vamos a derivar, a integrar para que encontremos la solución de la ecuación general diferencial. Entonces vamos a integrar esta parte que le vamos a llamar m de xy. ¿Y qué representa m de xy? Pues esta primera parte, ¿no? La de 2x menos 5y más 2 de x. Entonces la vamos a integrar de 2x menos 5y más 2 de x. ¿Por qué la podemos integrar? Porque obviamente tiene un diferencial integrador en x y así es como nos va a quedar primero. ¿Alguna pregunta hasta acá? Espero no enredarlos. Obviamente hay más teoría, ¿no? Pero trato de hacerlo lo más conciso. Buscamos que sea una ecuación diferencial exacta y ya con eso podemos buscar la solución general. Ustedes hagan sus apuntes. Para empezar, primero vamos a buscar, vamos a tener una función xy y lo primero que tenemos que hacer es m, que es parte de esa función, la vamos a integrar con respecto al diferencial x, que es el que ya tenía. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? No, creo, no, No. profe.